Carta abierta a los padres argentinos. Buenos Aires, 16 de diciembre de 1976. Revista Gente. Pasaron los buenos y viejos tiempos. ¿Se acuerda? Un día de marzo, primer día de clases. Guardapolvo blanco y almidonado. Trenzas o moño azul. Su hijo o su hija empezaban la escuela, como solía decirse. Mucha emoción, un poco de miedo, algunas lágrimas, pero en el fondo una gran tranquilidad. Me dijeron que la señorita Rodríguez es una monada, que quiere mucho a los chicos. Después, la primera fiesta patria. Y su hijo, a lo mejor, abanderado. Los buenos y viejos tiempos. Así, abuelo de máquina, le quiero recordar algunos hechos, algunos nombres, algunas cifras. Después del 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asumió el poder y liberó a los guerrilleros, la izquierda marxista que había trabajado en todos los frentes para facilitar ese asalto al poder, recibió el premio más codiciado, la conducción de la educación del país. Un marxista ocupó el ministerio y un cura tercermundista, que había dejado los hábitos para casarse, quedó como responsable de la enseñanza privada. A su hijo le impusieron una materia, estudios de la realidad social argentina, que lo obligaba a leer libros de Marx, Engels, Fidel Castro y el Che Guevara. A eso se le llamó transformación educativa y cultural. Linda frase, sonora. A lo mejor a usted mismo le pareció entonces algo importante. ¿Sabe qué significó esa materia y esa transformación educativa y cultural? Anote. 5.757 profesores expulsados. En pocas palabras, una purga marxista a la manera de la Unión Soviética. Su hijo, por aquellos días, oía hablar del compañero decano, de liberación, de patria socialista. El marxista peronista Rodolfo Puiggrós gobernaba la Universidad de Buenos Aires y la de Bahía Blanca la manejaba el terrorista Víctor Benamo. Mientras tanto, Francisco Urondo, un escritor marxista implicado en el asesinato del almirante Berisso, hacía y deshacía en filosofía y letras. Raúl Aragón, rector del Colegio Nacional Buenos Aires, proclamaba: los combatientes lucharon por el cambio y son la garantía de una Argentina que va hacia el socialismo. Hay que continuar la lucha. Se llegó a proponer un sistema curioso: que los alumnos se calificaran mutuamente, o bien que se prorratearan las notas. Ejemplo: su hijo, con esfuerzo y tal vez sacrificio, estudiaba y sacaba un 10. Un compañero de su hijo, que no estudiaba y se pasaba el día pintando carteles guerrilleros, sacaba un 1. Pero como estaba prohibido estimular la competencia capitalista, el 10 de su hijo se dividía por 2 y así le tocaban 5 puntos al vago guerrillero, que además gozaba de todas las ventajas de una universidad gratuita, la que usted, con sus impuestos, les regalaba. Le puedo contar 100 o 1000 casos similares, pero creo que es suficiente. Durante ese tiempo, muchos hijos de familias honestas y trabajadoras, de familias que lo habían educado dentro de un sistema de valores donde Dios, la patria, la familia, el respeto por el prójimo, la escuela, la propiedad y las jerarquías ocupaban un lugar importante, fueron adoctrinados sutilmente. Los ideólogos de turno les dijeron que todo eso era mentira y en muchos casos consiguieron que su presa empuñara las armas y pasara a la guerrilla. Yo supongo que muchos padres vieron el peligro. Las malas compañías, las reuniones sospechosas, los libros extraños, el desorden de costumbres. Pero no hicieron nada. No se defendieron contra la agresión.
se callaron, fueron cómplices. Por amor o por comodidad o por indiferencia o por cobardía, fueron cómplices. No hablaron con sus hijos, no les preguntaron nada, no intentaron detenerlos. Tampoco denunciaron el caso cuando se desató, por fin, la lucha contra la guerrilla. Y a lo mejor terminaron en la morgue, reconociendo el cadáver de su hijo o su hija, cuando era demasiado tarde para arrepentirse. Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden, que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien, pero ese optimismo, por lo menos en exceso, también es peligroso, porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse, y mientras los bacilos siguen su trabajo de destrucción. Hoy, aun cuando el fin de la guerra parece cercano, aun cuando el enemigo parece en retirada, todavía hay posiciones claves que no han podido ser recuperadas. Porque hay que entender algo, con claridad y para siempre. En esta guerra, no solo las armas son importantes. También los libros, la educación, los profesores. La guerrilla puede perder 1 o 100 batallas, pero habrá ganado la guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el club o en la iglesia. Ese es su objetivo principal y eso es lo que todavía puede conseguir. Sobre todo si usted, que tiene hijos, no está alerta. Entienda algo y de una vez por todas. Esta guerra no es de los demás, también es suya. Si usted manda a su hijo a un colegio religioso o laico, cumple apenas una obligación civil. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que cumpla también con las leyes morales de su sociedad y su cultura. ¿Cómo? No es tan difícil. Interésese por los libros que los profesores o los sacerdotes le recomiendan a su hijo. Sea cauteloso ante las actividades escolares que no son estrictamente materias de promoción, como por ejemplo catequesis o moral. No mire con indiferencia o con absoluta conformidad otras actividades que se presentan a desviaciones. Los campamentos, los encuentros de convivencia, los retiros espirituales, las visitas a villas miseria. Usted tiene una gran responsabilidad en esto, porque usted no sabe, no puede saber qué cara tiene el enemigo o de qué se disfraza. Usted le entrega a su hijo a la escuela durante muchas horas por día, a veces durante semanas enteras, e ignora qué ocurre. Seguramente lo estarán educando como corresponde, pero cabe la posibilidad de que no sea así. Y un día, cuando su hijo empieza a discutir con usted, cuestiona sus puntos de vista, habla de brecha generacional, afirma que todo lo que aprende en la escuela es bueno y que todo lo que aprenda en la casa es malo o está equivocado, ya es demasiado tarde. Su hijo está hipnotizado por el enemigo. Su mente es de otro. De allí a la tragedia hay un corto y rápido paso. Si eso ocurre y un día usted tiene que ir a la morgue a reconocer el cadáver de su hijo o de su hija, no puede culpar al destino o a la fatalidad, porque usted pudo haberlo evitado. Por ejemplo, ¿usted sabe qué lee su hijo? Repasemos. Yo sé que hay colegios donde 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es texto obligatorio. 100 años de soledad es para muchos una novela bien escrita, interesante, llena de ganchos, entretenida. Pero, ¿usted la leyó? A lo mejor no. Confía en que es buena porque leyó comentarios, críticas, elogios, porque fue bestseller,
porque durante mucho tiempo medio mundo habló de ella. Y de pronto, en esa confianza hay un error. Yo la leí y me gustó, pero yo soy un adulto y tengo una hija adolescente. ¿Y qué quiere que le diga? A mí no me gusta que mi hija adolescente lea, y menos por obligación, una novela que resuma sexo, hedonismo, infidelidades y descripciones psicalípticas. En otros colegios ya no se lee a Cervantes. Ha sido reemplazado por Ernesto Cardenal, por Pablo Neruda, por Jorge Amado. Buenos autores para adultos, seguros de lo que quieren, pero malos para adolescentes acosados por 1000 sutiles formas de infiltración y que todavía no saben lo que quieren. Si usted no los leyó, léalos y saque conclusiones. Eso también es parte de su trabajo y de su responsabilidad en este tiempo y en esta guerra. Piense que si no lo hace, de pronto tiene que aceptar que Las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, sea uno de los libros de texto de su hijo. No se asombre, ocurrió. Por eso, por todo eso y por mucho más, prudencia, cautela, vigilancia. Analice las palabras que su hijo aprende todos los días en la escuela. Hay palabras sonoras, musicales, que forman frases llenas de belleza, pero que encierran claves que el enemigo usa para invadir la mente de su hijo. Cierto tono clasista en los comentarios, la palabra compromiso, descripciones del mundo como un mundo de pobres y ricos, y de la historia como una eterna lucha de clases. Por ese trampolín se salta rápidamente de la educación bancaria, que es la tradicional, la que reconoce jerarquías, o sea, el alumno en el banco y el profesor en el estrado, pasamos a la educación liberadora, que preconizaba Paulo Freire, un ideólogo de Salvador Allende. ¿Sabe qué postula la educación liberadora? Yo se lo digo, nada de jerarquías, igualdad entre profesores y alumnos, lo mismo el que sabe que el ignorante. En una palabra, anarquía. Creo que esta carta llega a su fin. De ahora en adelante, mucho, casi todo, depende de usted. No basta con almidonar el guardapolvo, comprar los libros y los cuadernos y pagar la cooperadora. Hay otras responsabilidades más profundas. Esté atento. No se deje sorprender. Cuando le digan que un colegio es serio, no traslade toda la responsabilidad a los otros. Interésese, averigüe y controle. Esta carta no pretende alarmarlos, señora, señor. No le pide tampoco que desconfíe hasta de su sombra. Simplemente le pide prudencia, que se interese con más esfuerzo, si es posible, por el mundo que rodea a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó durante la pesadilla del camporismo no surgió por generación espontánea. Fue el resultado de 20 años de trabajo sutil de una cultura para matar otra cultura. Y ese trabajo sigue en muchas trincheras. Se acabaron los buenos y viejos tiempos. La señorita Rodríguez puede ser una monada, pero no deje librado todo a otros. Porque si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando la llamen de la morgue. Firma un amigo.